Era 1847 y en el polvoriento pueblo de Cedar Ridge, Texas, el sol pegaba con todo. Las calles estaban tranquilas, con el calor haciendo que todos se escondieran en la sombra. Pero ese día, algo horrible pasaba en las escaleras del juzgado. 5 muchachas, todas hermanas, estaban ahí paradas, con vestidos gastados y rotos, mientras unos hombres gritaban números como si estuvieran comprando vacas en un mercado. Su papá, un señor que se la pasaba jugando cartas, había perdido todo, y ahora pagaba sus deudas vendiendo a sus hijas. 4 de ellas ya se las habían llevado, y solo quedaba Sarah Mae, de 16 años, con sus ojos verdes brillando de coraje, como si dijeran, no me voy a rendir. El martillo del subastador estaba a punto de caer por última vez cuando un hombre salió de la multitud. Su cara, curtida por el sol y marcada por la tristeza, se veía seria, pero su voz era firme como una roca. La quiero como mi esposa, no como propiedad, dijo, y con esas palabras, todo dio un giro. Esa mañana, Cedar Ridge despertó como cualquier otro día. El sol apenas asomaba por encima de las colinas, pintando sombras largas en la calle principal. Las gallinas cacareaban en los corrales y el olor a café flotaba desde las casas. Pero para el mediodía, el pueblo estaba revuelto. Todos se juntaron alrededor del juzgado, apretujados como sardinas, porque corrió la voz más rápido que un caballo desbocado. El viejo M.C. Kinnon, el papá de las muchachas, se había quedado sin nada por sus apuestas. El sheriff, un tal Tom Bradley, decidió subastar todo lo que tenía el hombre, incluyendo a sus 5 hijas. Sarah Mae estaba al final de la fila, con el corazón hecho pedazos. Vio cómo se llevaban a sus hermanas, una por una, como si fueran muebles viejos. Elizabeth, la mayor, de 22 años, se fue con un ranchero de otro condado por $50. Mary Catherine, de 19, dulce como un rayo de sol, fue comprada por un comerciante Hawkins. El subastador, un hombre flaco con voz de campana, gritó a la multitud, ahora, señores, la última de las hermanas M.C. Kinnon. Sarah Mae, de 16 años, fuerte como mula, sabe cocinar, limpiar y cuidar un jardín mejor que muchas mujeres mayores. La gente murmuraba y se movía inquieta. Sarah Mae sentía las mejillas calientes de vergüenza, pero no bajaba la mirada. Fijó sus ojos en el horizonte, donde la hierba del campo ondeaba como si la llamara a correr. Una vez, a los 14, lo intentó, pero el desierto casi se la lleva, y su papá la encontró medio muerta junto a un arroyo seco. «¿Quién ofrece $20 para empezar?», gritó Kit, con el martillo listo. Jake Morrison, un soltero con mal carácter y puños rápidos, gritó, «20». Otra voz desde atrás gritó, «25». Sarah Mae cerró los ojos, imaginando que estaba en la casita donde creció, antes de que su mamá muriera de fiebre hace 3 años, antes de que su papá se perdiera en el licor y las cartas, antes de que todo se deshiciera como castillo de arena. Los números subían, 30, 35, y cada uno era como un clavo en su corazón. Sarah Mae abrió los ojos y buscó una cara amable en la multitud, alguna señal de esperanza. Pero casi todos evitaban su mirada, avergonzados. Las mujeres se ajustaban los rebozos, los hombres se fijaban en sus botas, como si fuera una subasta cualquiera. Entonces lo vio, parado junto a un caballo negro amarrado a un poste. Era alto, con pelo oscuro y algo de canas, y ojos que parecían haber reído y llorado mucho. Se llamaba Daniel O'Brien, un viudo que perdió a su esposa y su bebito el invierno pasado por el cólera. 40, gritó Morton Clay, un hombre malo que tenía varias casas en el pueblo. 45, respondió Jack, con la cara roja de coraje y demasiado licor. Entonces Daniel dio un paso al frente, sus botas sin hacer ruido en la tierra dura. Su voz era suave, pero fuerte, como trueno antes de la lluvia. $100, dijo. Todos se callaron. Hasta Pete Hawkins se quedó con la boca abierta, el martillo detenido en el aire. ¿Dijo 100, señor O'Brien?, preguntó, con la voz temblorosa. Sí, dijo Daniel, mirando a Sarah Mae directo a los ojos. Pero no para lo que piensan. Caminó hacia las escaleras, cada paso seguro, como si supiera exactamente lo que hacía. Sarah Mae contuvo el aliento, con el corazón latiendo fuerte.
Ofrezco $100, dijo Daniel, más alto, y mi nombre. Sarah M. McKinnon, si tú quieres, sería un honor que fueras mi esposa, mi compañera, no mi propiedad. La gente jadeó y empezó a murmurar. Esto no era normal. Sarah me lo miró, su voz apenas un susurro. Ni siquiera te conozco, señor O'Brien. Daniel sonrió, y su sonrisa era cálida, como lumbre en una noche fría. No, no me conoces, señorita M. McKinnon. Pero te he visto en el pueblo, cuidando a tus hermanas, ayudando a la señora Henderson cuando estaba enferma, cargando las compras de Pete sin que nadie te lo pidiera. No te pido que me ames. Te pido que me dejes darte una vida donde te respeten, donde seas libre. Lo demás lo iremos descubriendo juntos. Sarah May miró a la multitud, a las caras de la gente que conocía de toda la vida, que habían visto a su familia desmoronarse. Luego miró a Daniel, que le ofrecía algo muy valioso, una elección. ¿Me tratarás como igual, señor O'Brien?, preguntó, sacando valor. No como algo que compraste. Te doy mi palabra, dijo él, serio como si jurara ante Dios. Sarah May respiró hondo, el aire polvoriento sabiendo a un nuevo comienzo. Entonces sí, señor O'Brien, me casaré contigo y haré lo mejor para honrar tu nombre. La gente empezó a hablar, algunos moviendo la cabeza, otros asintiendo. Pete Hawkins, confundido, dijo, bueno, esto no es común, pero si la señorita está de acuerdo. Bajó el martillo con un golpe seco. Vendida a Daniel O'Brien. Caro Daniel ya subía las escaleras, ofreciendo su mano, no como jefe, sino como amigo. Sarah May la tomó, su mano pequeña en la suya, grande y áspera, y sintió algo nuevo, esperanza. Ahí mismo, en las escaleras donde casi la venden como animal, Sarah May se convirtió en esposa. El reverendo Mellor, un señor mayor con barba blanca y ojos buenos, los casó en una ceremonia rápida y sencilla. Medio pueblo miró, y en lugar de un beso, se dieron un apretón de manos, como dos que cierran un trato justo. Al irse, Sarah May se sintió más ligera, como si le quitaran un peso del corazón. Daniel la ayudó a subir a su caballo y, mientras se alejaban, dijo, mi rancho está a unas 3 millas. No es de lujo, pero está limpio y es fuerte. Tendrás tu propio cuarto hasta que quieras algo más. Sarah May se agarró de él, sintiéndose segura por primera vez en mucho tiempo, con el pelo volando en el viento mientras cruzaban la pradera abierta. El sol apenas se asomaba por las colinas cuando Sarah May abrió los ojos en su nuevo hogar, el rancho de Daniel O'Brien. La luz entraba por la ventana del pequeño cuarto que Daniel le había dado, el que iba a ser la recámara de su bebito, James. La cama era sencilla, con un colchón de paja cubierto por una sábana limpia, pero para Sarah May, después de años durmiendo en un catre viejo en la casa de su papá, se sentía como dormir en una nube. Se estiró, escuchando el canto de los pájaros afuera, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al despertar. ¿Te imaginas cómo es levantarte sin esa presión en el pecho, como si el mundo entero no estuviera en tu contra? Así se sentía Sarah May esa mañana, con el aire fresco del campo llenándole los pulmones y una chispa de esperanza en el corazón. Bajó descalza a la cocina, donde el olor a café ya flotaba. Daniel estaba ahí, de pie junto a la estufa de hierro, con un delantal que le quedaba un poco chistoso, porque era de su esposa Catherine y tenía florecitas bordadas. Buenos días, Sarah May, dijo, con una sonrisa tímida que hacía que sus ojos grises brillaran. Espero que te guste el café fuerte, porque no sé hacerlo de otra manera. Sarah May soltó una risita, sorprendida de lo fácil que le salía reír con él. Me encanta el café, no te preocupes. Pero si me dejas, yo puedo preparar algo para el desayuno, ¿qué tal unos huevos con tortillas? Mi mamá me enseñó a hacerlas bien crujientes. Daniel asintió, pasándole una canasta con huevos frescos. Trato hecho. Pero no creas que te voy a dejar hacer todo el trabajo. Yo lavo los trastes después. Mientras cocinaban juntos, Sarah May se dio cuenta de lo diferente que era esta casa comparada con la de su papá. En la vieja cabaña de los M. McKinnon siempre había tensión, como si el aire estuviera cargado de problemas. Su papá llegaba borracho,
gritando por cualquier cosa, y sus hermanas y ella se movían de puntitas para no hacerlo enojar. Pero aquí, con Daniel, todo era tranquilo. No había gritos, ni portazos, solo el sonido del chisguete de los huevos en el sartén y la voz suave de Daniel contándole historias del rancho. Este lugar lo construí con Catherine hace 6 años, dijo, mientras ponía la mesa. Ella quería un porche grande para ver los atardeceres. Decía que no había nada más bonito que el cielo de Texas al anochecer. Sarah May asintió, imaginando a Catherine, una mujer que sonaba tan amable como Daniel. Suena como alguien especial, dijo, con cuidado de no herirlo. Daniel sonrió, pero había un toque de tristeza en su mirada. Lo era. Pero este rancho necesita vida nueva, Sarah May. Y tú ya la estás trayendo. Después del desayuno, Daniel le mostró el rancho. Era pequeño pero bien cuidado, con un corral donde pastaban 3 caballos y una vaca lechera llamada Bessie, que mugió como saludando cuando los vio. Había un granero con herramientas y un montón de heno, y detrás de la casa, un huerto con filas de zanahorias, tomates y hierbas que olían a fresco. Sarah May se arrodilló junto a las plantas, tocando la tierra suave. Este huerto está bien bonito, dijo, impresionada. ¿Tú lo cuidas solo? Daniel se rió, rascándose la nuca. Lo intento, pero no soy muy bueno. Catherine era la que tenía mano para las plantas. Si quieres, este huerto puede ser tuyo. Haz con él lo que quieras. Los ojos de Sarah May se iluminaron. ¿Te has sentido alguna vez como si te dieran una oportunidad de empezar algo desde cero? Eso sintió ella, como si el huerto fuera una página en blanco donde podía escribir su propia historia. Los días siguientes pasaron rápido. Sarah May se puso manos a la obra con el huerto, arrancando hierbas malas y regando las plantas con cuidado. Descubrió que le encantaba meter las manos en la tierra, sentir cómo la vida crecía bajo sus dedos. También empezó a cocinar más, haciendo platillos que recordaba de su mamá, sopa de frijoles con chile, pan de maíz esponjoso, y hasta un pastel de manzana con las frutas del mercado del pueblo. Daniel siempre comía con gusto, cerrando los ojos después de cada bocado como si estuviera saboreando un tesoro. Sarah May, esto está mejor que cualquier restaurante de San Antonio, dijo una noche, limpiándose la boca con una servilleta. Ella se sonrojó, pero su sonrisa era grande. No exageres, Daniel. Solo es comida casera. Pero por dentro, se sentía orgullosa. Era la primera vez en años que alguien apreciaba lo que hacía. No todo era trabajo. Por las tardes, se sentaban en el porche a ver el atardecer, justo como Catherine quería. Daniel le contaba historias de cuando llegó a Texas desde Missouri, buscando un lugar donde empezar de nuevo después de perder a sus papás. Quería espacio, cielo abierto, un lugar donde respirar, dijo, mirando las nubes pintadas de naranja. Sarah May compartía sus propios recuerdos, como cuando aprendió a leer con la Biblia de su mamá, sentada junto a la chimenea. Siempre soñé con ver el océano, confesó una noche, con los ojos brillando. Dicen que es tan grande que no ves el final, y azul como el cielo más profundo. Daniel la miró, pensativo. Tal vez un día lo veamos juntos, ¿qué te parece? Sarah May sintió un calorcito en el pecho, como si esa idea de un futuro juntos no fuera tan lejana. Aunque eran marido y mujer, vivían más como amigos, cuidadosos el uno con el otro. Daniel nunca la presionaba, siempre respetando su espacio. Le dejaba el cuarto pequeño para ella sola, y él dormía en una cama plegable en la sala. Sarah May lo notaba todo. Como dejaba una manta extra en su puerta por si tenía frío, como siempre le preguntaba si estaba cómoda. Era como si quisiera que ella se sintiera en casa, no como una extraña. Y poco a poco, lo hacía. Una tarde, mientras ordeñaba a Bessie, Sarah May se encontró tarareando una canción que su mamá cantaba. Se detuvo, sorprendida. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió tan ligera como para cantar? No lo recordaba, pero sabía que este rancho, y Daniel, tenían algo que ver. No es que todo fuera perfecto.
A veces, Sarah Mae se despertaba con pesadillas, recordando el día en el juzgado, las voces gritando números, las caras de sus hermanas mientras se las llevaban. Se sentaba en la cama, con el corazón latiendo rápido, hasta que el canto de los grillos la calmaba. Daniel parecía entender esos momentos sin que ella dijera nada. Una mañana, la encontró mirando por la ventana, con la mirada perdida. ¿Estás bien?, preguntó, suave. Ella asintió, pero sus ojos estaban húmedos. Solo pienso en mis hermanas. No sé dónde están, si están bien. Daniel puso una mano en su hombro, no muy fuerte, solo para que supiera que estaba ahí. Las encontraremos, Sarah Mae. Te lo prometo. Esas palabras eran como un abrazo, y ella se aferró a ellas como si fueran un salvavidas. El rancho no era solo un lugar para trabajar, era un lugar para sanar. Sarah Mae empezó a conocer a los animales como si fueran amigos. Bessie, la vaca, siempre le daba un empujoncito con la cabeza cuando quería más caricias. Los caballos, especialmente un potrillo débil que Daniel estaba a punto de dar por perdido, se convirtieron en su misión. Sarah Mae pasaba horas con él, dándole leche con una botella que Daniel hizo con un cuero viejo. «Eres terca», bromeó Daniel una tarde, viéndola alimentar al potrillo. «Solo quiero que viva», respondió ella, con una sonrisa decidida. Y el potrillo vivió, poniéndose fuerte día a día, como si supiera que Sarah Mae no se rendiría. Daniel la miraba con algo nuevo en los ojos, algo que parecía orgullo mezclado con cariño. El pueblo de Cedar Ridge también empezó a sentirse diferente. Al principio, Sarah Mae temía ir al mercado, pensando que todos la mirarían como la chica del juzgado. Pero Daniel iba con ella, caminando a su lado como si quisiera protegerla de las miradas curiosas. La señora Henderson, una viejita que vendía huevos, le dio un abrazo la primera vez que la vio. «Eres una bendición, Sarah Mae», dijo, apretándole la mano. «Y ese Daniel O'Brien es un buen hombre». Sarah Mae sonrió, sintiendo que tal vez, solo tal vez, podía pertenecer a este lugar. En el mercado, ayudaba a cargar las compras de la señora Henderson o charlaba con Pete, el tendero, sobre el tiempo. Poco a poco, el pueblo dejó de ser un lugar de miedo y se volvió un lugar donde podía ser ella misma. Una noche, mientras estaban en el porche, Daniel sacó una caja pequeña de madera. «Esto era de Catherine», dijo, abriéndola para mostrar un vestido azul sencillo pero bonito. «Pensé que te podría quedar. No tienes que usarlo si no quieres, pero, me gustaría que tuvieras algo nuevo». Sarah me tocó la tela, suave como una caricia. Su vestido viejo, lleno de parches, era todo lo que había usado por meses. «Gracias, Daniel», dijo, con la voz temblorosa. «Es el regalo más bonito que me han dado». Esa noche, se probó el vestido, mirándose en un espejito colgado en la pared. Se sintió diferente, no solo por la ropa, sino porque alguien se había tomado el tiempo de pensar en ella. ¿Sabes cómo se siente cuando alguien te hace sentir visto, de verdad? Eso era lo que Daniel hacía por Sarah Mae, sin pedir nada a cambio. Los días se convirtieron en semanas, y el rancho empezó a sentirse como hogar. Sarah Mae y Daniel tenían una rutina que fluía como un río tranquilo. Por las mañanas, ella cocinaba y cuidaba el huerto, mientras él trabajaba en el corral o cortaba leña. Por las tardes, se sentaban a platicar, a veces riendo por tonterías, como cuando Bessie se escapó y Daniel tuvo que correr tras ella por todo el rancho, con el sombrero volando. «Parecía que me estaba retando a una carrera», dijo, riéndose, y Sarah Mae no pudo parar de reír, imaginándolo. Esas risas eran pequeñas chispas de felicidad, como luciérnagas en la oscuridad, que hacían que Sarah Mae sintiera que la vida podía ser buena otra vez. Pero no todo era risas. Una tarde, mientras Sarah Mae regaba el huerto, un jinete llegó al rancho. Era el reverendo Miller, el señor que los casó. Traía una carta en la mano, y su cara estaba seria. «Esto llegó para ti, Sarah Mae», dijo, entregándosela. Ella reconoció la letra de su hermana Elizabeth al instante, y su corazón dio un brinco. Se sentó en los escalones del porche, con las manos temblando, y abrió el sobre.
Daniel, que estaba arreglando una cerca, la vio y se acercó, limpiándose el sudor de la frente. ¿Buenas noticias?, preguntó, pero la cara de Sarah May ya estaba llena de lágrimas. Es de Elizabeth, dijo, con la voz rota. Dice que Mary Catherine intentó escapar del comerciante que la compró. La atrapó y la golpeó tan fuerte que apenas puede caminar. Y las gemelas, Hannah y Rebecca, están en un salón, obligadas a hacer cosas horribles. Sarah May levantó la mirada, sus ojos verdes llenos de desesperación. Daniel, tengo que ayudarlas. Son mis hermanas. Daniel se sentó a su lado, sin dudar. Entonces las vamos a ayudar, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Todas. Son tu familia, y eso las hace mi familia también. Sarah May lo miró, sorprendida. ¿Lo dices en serio? Puede ser peligroso. Él tomó sus manos, con esa calma que siempre la hacía sentir segura. Eres mi esposa, Sarah May. Eso significa que no estás sola. Vamos a traerlas a casa. En ese momento, Sarah May sintió algo crecer en su corazón, algo más grande que la gratitud. Era confianza, era cariño, y tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo más profundo. La carta estaba arrugada en sus manos, pero las palabras de Daniel eran como una promesa que la llenaba de fuerza. El rancho, que ya era su refugio, ahora sería el lugar desde donde empezarían una misión para salvar a sus hermanas. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Sarah May y Daniel salieron del rancho, con el aire fresco de la mañana oliendo a hierba y tierra mojada. Habían pasado la noche preparando todo, 2 caballos fuertes, alforjas llenas de comida, agua, y una manta extra por si las cosas se ponían frías. Sarah May, que nunca había montado sola, se subió a una yegua mansa que Daniel había elegido para ella, una llamada Luna por el lunar blanco en forma de media luna en su frente. Confía en Luna, ella sabe lo que hace, dijo Daniel, dándole una palmada suave al caballo. Sarah May asintió, nerviosa pero decidida. Sus hermanas estaban en peligro, y no había tiempo para dudar. ¿Te imaginas cómo se siente saber que las personas que más quieres están sufriendo y que dependen de ti para salvarlas? Así se sentía Sarah May, con el corazón latiendo fuerte, pero con una chispa de esperanza gracias a Daniel, que cabalgaba a su lado con esa calma que la hacía sentir que todo iba a salir bien. El plan era claro. Primero irían por Mary Catherine, que estaba en Millerville, a 2 días de camino. La carta de Elizabeth decía que el comerciante que la había comprado, un tal Prescott, la tenía trabajando en su tienda y la había golpeado por intentar escapar. Después, irían por las gemelas, Hannah y Rebecca, atrapadas en un salón en Dusty Creek, un lugar más rudo y peligroso. Daniel había trazado un mapa en un pedazo de papel, marcando los caminos con un lápiz gastado. Millerville primero, dijo, revisando las riendas de su caballo, un semental negro llamado Trueno. Mary Catherine está en peligro ahora mismo. Las gemelas tendrán que esperar un poco más. Sarah May apretó los labios, preocupada por todas sus hermanas, pero sabía que Daniel tenía razón. Vamos a traerlas a casa, dijo, más para convencerse a sí misma que a él. Daniel la miró y asintió, con un brillo en sus ojos grises que decía, no estás sola en esto. El viaje a Millerville fue una aventura desde el principio. Sarah May nunca había salido tan lejos de Cedar Ridge, y el mundo parecía enorme, como si Texas se estirara hasta el infinito. Cabalgaban por praderas abiertas, donde la hierba alta se mecía como olas en el mar, y el cielo era tan azul que dolía mirarlo. A veces pasaban por arroyos pequeños, donde los caballos se detenían a beber, y Sarah May aprovechaba para estirar las piernas, que le dolían de tanto montar. Daniel era paciente, enseñándole cómo sujetar las riendas y cómo moverse con Luna para no cansarse tanto. Piensa que eres parte del caballo, no una carga, dijo, y cuando Sarah May lo intentó, sintió que Luna y ella empezaban a entenderse. Mira, Daniel, ya no me tambaleo, gritó, riéndose, y él le devolvió una sonrisa grande, como si estuviera orgulloso de su alumna. Por las noches, acampaban bajo las estrellas. Daniel hacía una fogata, y el olor a leña quemada llenaba el aire.
Sarah Mae sacaba pan de maíz y carne seca de las alforjas y comían sentados en una manta, platicando. Ella le contó de cuando era niña y jugaba con sus hermanas en el arroyo cerca de su cabaña antes de que todo se complicara. Mary Catherine siempre encontraba las ranas más grandes, dijo, sonriendo al recuerdo. Y Hannah y Rebecca hacían carreras para ver quién llegaba primero al roble viejo. Daniel escuchaba, atento, y luego compartió sus propias historias, cómo llegó a Texas buscando un lugar donde empezar de nuevo, como él y Catherine construyeron el rancho con sus propias manos. Quería un lugar donde el cielo fuera tan grande que te recordara lo pequeño que eres, pero también lo libre que puedes ser, dijo, mirando las estrellas. Sarah Mae sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de algo cálido, como si compartir esas historias los acercara más. El segundo día, el camino se puso más duro. El sol pegaba fuerte y el polvo se les metía en la nariz. Sarah Mae se ató un pañuelo al cuello para cubrirse la cara, como había visto hacer a Daniel. ¿Siempre es así de polvoso?, preguntó, tosiendo un poco. Daniel se rió. Solo en los días buenos. En los malos, hay tormentas de arena que te hacen desear quedarte en cama. A pesar del calor, seguían adelante, parando solo para darles agua a los caballos y comer un poco. Sarah Mae se dio cuenta de que Daniel siempre ponía a los animales primero, asegurándose de que Luna y Trueno estuvieran bien antes de descansar él. Son nuestros compañeros, no solo transporte, explicó cuando ella le preguntó. Esa forma de pensar le gustó a Sarah Mae. Era como si Daniel viera vida en todo, no solo en las personas. Cuando llegaron a Millerville, el pueblo era más pequeño que Cedar Ridge, con una calle principal llena de tiendas y un saloon que parecía a punto de caerse. Encontraron la tienda del comerciante Prescott rápido, porque era la más grande, con un letrero que decía Mercancías Prescott en letras rojas. Sarah Mae sintió que el estómago se le apretaba al verlo. Ahí estaba Mary Catherine, barriendo los escalones de la entrada, moviéndose despacito, como si cada paso le doliera. Su cara estaba llena de moretones morados, y sus brazos delgados tenían marcas que hicieron que a Sarah Mae se le llenaran los ojos de lágrimas. Mary Catherine, gritó, bajándose de Luna tan rápido que casi se cae. Su hermana levantó la mirada, y por un segundo, pareció no creer lo que veía. Dejó caer la escoba y corrió a los brazos de Sarah Mae, aunque le dolía moverse. «¿Eres tú de verdad?», susurró, con la voz temblorosa. Sarah Mae la abrazó con cuidado, sintiendo lo frágil que estaba. «Vinimos por ti. Vas a estar bien ahora». Antes de que pudieran decir más, Prescott salió de la tienda. Era un hombre flaco, con ojos pequeños y crueles, como los de una serpiente. «¿Qué pasa aquí?», gritó, señalando a Mary Catherine. «Esa muchacha es mía, tengo papeles que lo dicen». Sarah Mae sintió una oleada de coraje, pero Daniel dio un paso al frente, tranquilo pero firme, como una pared que no se mueve. «Quiero comprar su contrato», dijo, con la voz calmada pero dura. «Nombra tu precio, o explícale al sheriff por qué tienes a una muchacha llena de golpes». Prescott se quedó callado, mirando a Daniel como si quisiera pelear, pero algo en la mirada de Daniel lo hizo retroceder. $30, dijo al fin, gruñendo. «Más de lo que pagué por ella». Daniel sacó el dinero de su bolsa, contándolo con cuidado, y se lo dio. Prescott lo tomó, todavía refunfuñando, pero firmó un papel que liberaba a Mary Catherine. Ella se aferró a Sarah Mae, llorando. «Pensé que nunca te volvería a ver», dijo, tocándole la cara como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. Con Mary Catherine a salvo, montaron los caballos para regresar al rancho, pero ella estaba débil, así que viajaban despacio. Daniel puso a Mary Catherine en trueno con él, sujetándola para que no se cayera. Sarah Mae miraba a su hermana, con el corazón dividido entre la alegría de tenerla de vuelta y la preocupación por las gemelas. «¿Qué tal si descansamos un poco antes de ir por Hannah y Rebecca?», sugirió Daniel, notando su cara de preocupación. Sarah Mae sintió, agradecida por su paciencia. Acamparon esa noche cerca de un arroyo, y Mary Catherine, aunque todavía dolorida, empezó a hablar más. «El ranchero que compró a Elizabeth es bueno con ella», dijo, con un hilo de voz.
Me escribió que la trata bien, hasta le propuso casarse de verdad. Sarah May sintió un alivio enorme. Al menos una de sus hermanas estaba a salvo. Pero las gemelas, la carta decía que estaban en un saloon en Dusty Creek, un lugar donde la gente decente no ponía un pie. Vamos a sacarlas de ahí, dijo Sarah May, apretando la mano de Mary Catherine. Te lo prometo. El viaje a Dusty Creek era más largo, casi 3 días, y el camino era más salvaje, con rocas y cactus por todos lados. Mary Catherine iba mejorando, pero todavía necesitaba descansar mucho. Daniel se aseguraba de que comiera suficiente y le daba su propia manta por las noches. Sarah May lo veía y sentía algo crecer en su pecho, una mezcla de gratitud y algo más, algo que no se atrevía a nombrar todavía. ¿Alguna vez has sentido que alguien te hace sentir segura solo por estar ahí? Eso era Daniel para Sarah May, un hombre que cumplía sus promesas sin alardear. Dusty Creek era un pueblo rudo, con calles llenas de lodo y un saloon que parecía el centro de todo lo malo. El lugar olía a cerveza rancia y humo, y los hombres que entraban y salían tenían miradas duras. Daniel decidió que no podían entrar sin un plan. El dueño, Snake Morrison, es peligroso, explicó, después de pasar un día observando desde una colina cercana. Tiene hombres armados, y las gemelas solo bajan por las noches, cuando el saloon está lleno. Sarah May sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo la sacamos, entonces?, preguntó, frustrada. Daniel pensó un momento, luego sonrió apenas. Morrison se va los martes por la mañana al banco. Lleva a sus mejores hombres, y el saloon queda casi vacío. Ese es nuestro momento. El martes llegó, y el plan era arriesgado pero sencillo. Mary Catherine, aunque todavía débil, insistió en ayudar. Son mis hermanas también, dijo, con los ojos brillando de determinación. No me voy a quedar sentada mientras están en peligro. Daniel asintió, respetando su valentía. El plan era que Mary Catherine fingiera desmayarse frente al saloon para distraer al cantinero y a los pocos hombres que quedaran. Mientras tanto, Sarah May y Daniel entrarían por la puerta trasera y subirían al cuarto donde tenían a las gemelas. Todo tenía que ser rápido, como un relámpago, porque si Morrison regresaba antes, estarían en problemas grandes. A las 10 de la mañana, con el sol ya calentando, Mary Catherine se acercó al saloon, tambaleándose como si estuviera a punto de caerse. ¡Ayuda!, gritó, y se dejó caer al suelo, bien dramática, como si estuviera en una obra de teatro. El cantinero y un par de borrachos salieron corriendo a ayudarla, y algunos curiosos del pueblo se acercaron también. Ahora, susurró Daniel, y él y Sarah me corrieron a la puerta trasera. El salón estaba oscuro por dentro, con mesas pegajosas y el olor a licor flotando en el aire. Subieron las escaleras de madera, que crujían con cada paso, y encontraron un cuarto al final del pasillo, cerrado con un candado. Daniel sacó una herramienta pequeña y forzó la cerradura, con el corazón de Sarah May latiendo tan fuerte que pensó que se oiría en todo el pueblo. Dentro, Hannah y Rebecca estaban sentadas en un catre, flacas y con los ojos apagados, como si hubieran perdido toda esperanza. Cuando vieron a Sarah May, se levantaron de un salto, abrazándola con tanta fuerza que casi la tiran. Sarah May, eres tú, lloró Hannah, mientras Rebecca solo sollozaba, agarrándola como si tuviera miedo de que desapareciera. SHH, rápido, tenemos que irnos, dijo Daniel, ayudándolas a levantarse. Bajaron las escaleras corriendo, con las gemelas temblando pero siguiendo a Sarah May. Salieron por la puerta trasera y corrieron a los caballos, que estaban escondidos detrás de unos barriles. Pero justo cuando pensaban que lo habían logrado, se oyó un grito desde el saloon. Morrison, susurró Daniel, y Sarah May sintió un escalofrío. El dueño había vuelto antes de tiempo. Súbanse, gritó Daniel, ayudando a las gemelas a montar en una con Sarah May. Él saltó a trueno, con Mary Catherine aferrándose a él. Espolearon a los caballos y salieron galopando por la calle principal de Dusty Creek, con el polvo volando detrás de ellos. Morrison y sus hombres lo seguían, gritando y disparando al aire. Sarah May abrazó a las gemelas, que se agarraban de ella como si su vida dependiera de eso.
El corazón le latía tan rápido que parecía que iba a salirse. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene cuando estás en peligro? Así se sentía, con el viento golpeándoles la cara y los cascos de los caballos retumbando en la tierra. La persecución duró millas, con Morrison y sus hombres acercándose más y más. Los caballos de Sarah May y Mary Catherine llevaban más peso y no podían ir tan rápido. Justo cuando parecía que los atraparían, un grupo de soldados apareció en el horizonte, con uniformes azules brillando bajo el sol. Eran una patrulla del fuerte Davis, liderada por un teniente joven llamado Collins. Daniel levantó la mano, pidiéndoles ayuda, y los soldados se pusieron entre ellos y Morrison. «Esto es asunto del ejército de los Estados Unidos», dijo el teniente Collins, con voz firme. «Estas personas están bajo nuestra protección». Morrison gritó que las gemelas eran suyas, pero cuando el teniente le pidió papeles legales, no tenía nada más que deudas de juego. Sin argumentos, Morrison y sus hombres tuvieron que retroceder, refunfuñando. Los soldados escoltaron al grupo hasta el pueblo más cercano, donde pudieron descansar. Sarah May abrazó a sus hermanas, todavía sin creer que estaban juntas otra vez. Mary Catherine, aunque agotada, sonreía por primera vez en días. Hannah hablaba sin parar, como si quisiera llenar el silencio de meses, mientras Rebecca, más callada, solo apretaba la mano de Sarah May. Daniel las miraba, asegurándose de que tuvieran comida y agua, y Sarah May sintió una gratitud tan grande que casi la hace llorar. «Gracias, Daniel», dijo, cuando estaban solos un momento. Él negó con la cabeza. «No me des las gracias. Esto es lo que hace la familia». Y en ese momento, Sarah May supo que Daniel no solo era su esposo, sino alguien en quien podía confiar con todo su corazón. El camino de regreso a Cedar Ridge fue lento, porque Mary Catherine y las gemelas estaban débiles. Pero con cada día, sus espíritus mejoraban. Hannah empezó a hacer bromas, diciendo que el teniente Collins era bien guapo para un soldado, y Rebecca hasta se rió un poco. Daniel seguía siendo el mismo, paciente, cuidando a todos, nunca quejándose aunque el viaje era largo y pesado. Sarah May lo veía y pensaba en cómo este hombre, que apenas la conocía hace unas semanas, había arriesgado todo por sus hermanas. El rancho los esperaba, y con él, la promesa de un nuevo comienzo para todos. El sol brillaba suave sobre el rancho de los O'Brien cuando Sarah May, Daniel, Mary Catherine y las gemelas, Hannah y Rebecca, llegaron por fin a casa. El polvo del camino aún se pegaba a sus ropas, pero sus corazones estaban más ligeros que nunca. Sarah May bajó de Luna, su yegua, y ayudó a sus hermanas a desmontar. Mary Catherine, todavía débil por los golpes que le había dado Prescott, se apoyó en ella, mientras Hannah y Rebecca, flacas pero con un brillo nuevo en los ojos, miraban el rancho como si fuera un sueño. «¿Este es el lugar donde vamos a vivir?», preguntó Hannah, con la voz llena de asombro. Sarah May sonrió, sintiendo un calorcito en el pecho. «Sí, aquí es. Bienvenidas a casa. ¿Te imaginas cómo se siente llegar a un lugar donde sabes que estás a salvo, después de tanto miedo?» Eso sentían las hermanas, como si el rancho fuera un abrazo grande y cálido que las esperaba. La casa era pequeña para 5 personas, pero Daniel y Sarah May la hicieron funcionar. Las gemelas se instalaron en el cuarto de Sarah May, compartiendo una cama grande con un colchón de plumas que Daniel había sacado del granero. Mary Catherine tomó un cuarto pequeño que antes se usaba para guardar trastos, y Daniel puso una cortina para darle privacidad. «No es un palacio, pero es nuestro», dijo Daniel, mientras ayudaba a mover una mesa vieja para hacer más espacio. Sarah May lo miró, agradecida. Este hombre, que apenas la conocía hace unas semanas, había abierto su casa y su corazón a toda su familia. Cada día, ella sentía que el lazo entre ellos crecía, como una planta que echa raíces en buena tierra. Los primeros días fueron un torbellino de risas y ajustes. Las hermanas trabajaban juntas como si nunca se hubieran separado. Sarah May seguía cuidando el huerto, donde las zanahorias y los tomates crecían más fuertes cada día. Mary Catherine, que siempre había sido buena en la cocina, se hizo cargo de preparar las comidas.
Sus sopas de calabaza y sus tamales de maíz hacían que todos se sentaran a la mesa con sonrisas. «Esto sabe a los domingos en casa de mamá», dijo Rebeca una noche, con la boca llena, y todos se rieron, incluso Daniel, que normalmente era más callado. Hannah, que tenía un don para los animales, pasaba horas en el corral con los caballos, cepillándolos hasta que sus crines brillaban. «Este potrillo me quiere más que a ti, Daniel», bromeó una tarde, mientras el potrillo que Sarah me había salvado le lamía la mano. Daniel levantó las manos, fingiendo rendirse. «Tú ganas, Hannah. Pero no dejes que se coma mis botas». Las risas llenaban el rancho, como si la casa misma estuviera contenta de tener tanta vida dentro. Rebeca, la más callada de las hermanas, encontró su lugar cosiendo. Encontró una caja con agujas e hilos que habían sido de Catherine, y con el permiso de Daniel, empezó a remendar ropa. Pronto, sus manos rápidas convirtieron camisas viejas en vestidos bonitos, y hasta le puso parches coloridos a las cortinas de la sala. «Mira, Sarah May, esto es como pintar con tela», dijo, mostrándole un delantal que había decorado con flores bordadas. Sarah May la abrazó, orgullosa. Cada hermana estaba encontrando su chispa otra vez, y el rancho se sentía como un hogar de verdad, no solo un lugar donde dormir. Un mes después, llegó una sorpresa que hizo que el corazón de Sarah me diera un brinco. Elizabeth, la hermana mayor, llegó al rancho en una carreta, acompañada por su esposo, un ranchero bueno llamado Thomas. Cuando las hermanas se vieron, corrieron a abrazarse, llorando y riendo al mismo tiempo. «No puedo creer que estén todas aquí», dijo Elizabeth, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Cuando me enteré de lo que hicieron para salvarlas, pensé que era un milagro». Daniel, que estaba a un lado, se rascó la nuca, un poco apenado. «No fue nada, Elizabeth. Solo hicimos lo que había que hacer». Pero Thomas le dio una palmada en el hombro. «Eres un hombre de palabra, O'Brien. Gracias por cuidar a mis cuñadas». Esa noche, la mesa del comedor estaba llena, con las 5 hermanas, Daniel y Thomas comiendo juntos. Mary Catherine había hecho un pozole que olía a gloria, y las risas y pláticas no paraban. ¿Sabes cómo se siente cuando estás con la gente que quieres, y por un momento todo parece perfecto? Así era esa noche, como si el tiempo se hubiera detenido para dejarlos disfrutar. Con el paso de las semanas, el rancho se convirtió en el centro de algo más grande. Elizabeth y Thomas decidieron mudar su rancho más cerca de Cedar Ridge para estar cerca de las hermanas, y pronto, la casa de los O'Brien era como el corazón de una red de familia y amigos. Los vecinos empezaban a pasar por ahí, trayendo pan o frutas del mercado, y el reverendo Miller, que había casado a Sarah May y Daniel, venía a tomar café y platicar. Hasta la señora Henderson, la viejita de los huevos, llegaba con su carreta, diciendo: «Este rancho está más vivo que nunca». Sarah May sonreía, sintiendo que el pueblo, que antes la había visto con lástima, ahora los veía con respeto. Mientras tanto, Sarah May y Daniel se acercaban más cada día. No era algo rápido, como en las historias de amor que cuentan en los libros. Era lento, como el amanecer, pero igual de hermoso. Por las noches, se sentaban en el porche, viendo cómo el cielo se pintaba de rosa y naranja. Hablaban de todo, del clima, de los planes para el rancho, de los recuerdos que los hacían reír o los ponían serios. Una noche, Sarah May le preguntó a Daniel por Catherine, su primera esposa. «Háblame de ella otra vez», dijo, con voz suave. Daniel miró al horizonte, pensativo. Catherine era como un rayo de sol. Siempre decía que el amor no es como un pastel, que si das un pedazo, te quedas con menos. Decía que el amor es como una fogata. Entre más lo compartes, más brilla. Sarah me asintió, sintiendo que entendía a Catherine, aunque nunca la conoció. «Me gusta eso. Creo que ella estaría feliz de ver este rancho tan lleno de vida». Daniel la miró, con un brillo suave en los ojos. «Lo estaría, Sarah May. Y creo que te habría querido mucho». Ese momento marcó algo nuevo entre ellos. Sarah May empezó a notar cómo buscaba a Daniel con la mirada cuando él llegaba del corral, como su corazón latía un poquito más rápido cuando él sonreía.
Daniel también cambiaba, se quedaba más tiempo en el porche, como si no quisiera que sus pláticas terminaran. Una tarde, mientras Sarah regaba el huerto, Daniel llegó con un regalo, una pequeña caja de madera con un anillo dentro. Era de su abuela, con una piedrita verde que brillaba como sus ojos. No es porque estés tomando el lugar de Catherine, dijo, un poco nervioso. Es porque tienes tu propio lugar en mi corazón. Sarah sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Es el anillo más bonito que he visto, dijo, dejándolo que se lo pusiera. Esa noche, cuando sus manos se tocaron, algo cambió. No era solo gratitud lo que sentía Sarah May. Era amor, de ese que crece despacito, pero fuerte, como un roble. El invierno llegó, trayendo aire fresco y las primeras nieves. El rancho se llenó de nuevos ritmos. Mary Catherine, ya recuperada, se volvió la reina de la cocina, haciendo chocolate caliente que calentaba hasta el alma. Hannah seguía con los caballos, y hasta convenció a Daniel de comprar un potrillo nuevo, al que llamó Relámpago porque corría como loco. Rebecca empezó a coser ropa para los vecinos, y pronto tenía pedidos de todo Cedar Ridge. Voy a necesitar un taller más grande, bromeó una tarde, mostrando un vestido que había hecho para la señora Henderson. Sarah May se sentía orgullosa de sus hermanas, pero también de sí misma. Ella seguía cuidando el huerto, cocinando con Mary Catherine y ayudando a Daniel con el rancho. Cada día se sentía más fuerte, más segura, como si la Sarah May asustada del juzgado estuviera quedando atrás. Una noche de diciembre, mientras la nieve caía suave afuera, Sarah May y Daniel estaban en el porche, envueltos en una manta. Las estrellas brillaban como diamantes, y el aire olía a pino. Sarah May respiró hondo, juntando valor. Daniel, necesito decirte algo, empezó, con la voz temblando un poco. Él la miró, atento. Dime, Sarah May. Ella tragó saliva, sintiendo el corazón en la garganta. Cuando nos casamos, pensé que solo sería un trato, una manera de salvarme. Pero ahora, te quiero, Daniel. No solo como amigo, sino de verdad. Te amo. El silencio que siguió fue tan largo que Sarah me temió haber dicho demasiado. Pero entonces Daniel tomó su mano, su pulgar acariciándola suave. Sarah May, te he querido desde que te vi en esas escaleras, tan valiente a pesar de todo. No quería apurarte, pero te amo también. Se inclinó, y cuando sus labios se tocaron, fue como si el mundo se detuviera. El beso era dulce, lleno de respeto y cariño, como una promesa que no necesitaba palabras. La primavera trajo más cambios. Mary Catherine sorprendió a todos cuando anunció que se iba a casar con el Dr. Marcus Webb, un joven médico que la había cuidado cuando estaba herida. Es bueno, Sarah May, dijo, sonrojada. Me